Recién salida del hospital después de dar a luz, mi esposo me lanzó $20 para el autobús, diciendo, «Toma el autobús, no quiero que mi coche huela mal». Yo solo asentí. Pero 2 horas después, él gritaba de pánico cuando escuchó. La risa que están compartiendo en ese elegante restaurante pronto será apagada con lágrimas de sangre. Antes de que comience esta historia, por favor escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. No olvides dar me gusta y suscribirte para que este canal pueda seguir creciendo y traerte aún más historias fascinantes. El viento del atardecer en el Bajo Manhattan traía el aroma del asfalto mojado, una señal de que un fuerte aguacero estaba a punto de empapar la ciudad que nunca duerme. Pero el frío en el aire no era nada comparado con el frío que se extendía por todo mi cuerpo. Me quedé helada en el área de recogida del hospital, aferrando un grueso fajo de mantas que contenía a mi pequeño bebé de 3 días. Un dolor agudo todavía me quemaba en la parte baja del abdomen. Los puntos de mi cesárea, aún no completamente curados, parecían gritar en protesta cada vez que movía mi peso, incluso 1 pulgada. Se sentía como si 1000 agujas estuvieran perforando mi piel, tirando de la carne que acababa de ser cosida de nuevo. Este debería haber sido el momento más feliz en la vida de una mujer, ir a casa con su hijo recién nacido, recibida por el cálido abrazo de su esposo y los rostros sonrientes de la familia. Pero mi realidad era exactamente lo contrario. Estaba sola, acompañada únicamente por una gran bolsa de lona llena de ropa sucia a mis pies. La enfermera que me había sacado en la silla de ruedas ya había vuelto a entrar después de que insistí en que mi esposo estaba a la vuelta de la esquina. No quería que vieran lo patética que era mi vida. No quería ver la lástima en sus ojos cuando se dieran cuenta de que ni un solo miembro de la familia había estado conmigo durante el parto, que había puesto en riesgo mi vida. Mis ojos se iluminaron por un momento cuando vi un reluciente Cadillac Escalade negro entrar en el camino de acceso. Era el coche de mi esposo, el que había comprado hacía 6 meses, afirmando que era necesario para mantener su imagen como director ejecutivo de su startup tecnológica. Mi corazón se alivió un poco. Al menos vino. Al menos recordó que nuestro hijo y yo recibíamos el alta hoy. Intenté sonreír, aguantando el dolor en mi estómago, lista para saludarlo. Me lo imaginé saliendo, corriendo hacia mí, tomando la pesada bolsa de lona y guiándome hacia el vehículo fresco y cómodo. La camioneta se detuvo directamente frente a mí. La ventanilla del pasajero delantero se bajó lentamente, pero no fue una mirada de preocupación o una sonrisa amorosa lo que vi. Era mi suegra, Sharon. Su rostro mostraba esa expresión arrogante que yo conocía tan bien. En la parte de atrás, pude ver a mi cuñada, Jessica, absorta en su teléfono, sin siquiera mirar en mi dirección ni a su sobrino recién nacido. Y en el asiento del conductor, mi esposo Ethan me miraba con una expresión plana, como si yo fuera una extraña que estaba deteniendo el tráfico. Ethan no salió del coche. Ni siquiera apagó el motor. El suave ronroneo del vehículo de lujo era un marcado contraste con mi propio corazón, que comenzaba a latir con una sensación de pavor. Ethan, lo llamé suavemente, tratando de dar un paso más cerca. Gracias a Dios que estás aquí. Mis piernas están temblando y los puntos me duelen mucho. Ethan me miró por detrás de sus gafas de sol de diseñador. Luego, sus ojos se dirigieron al impecable interior de cuero beige de su coche. Chasqueó la lengua, un gesto que siempre hacía cuando estaba molesto. ¿Esperas entrar aquí con esa ropa tan sencilla?, preguntó bruscamente sin desbloquear las puertas. Me quedé atónita. Miré mi vestido de algodón, simple pero limpio. Ethan, este es un vestido limpio. Es todo lo que traje. Por favor, solo abre la puerta. El bebé se enfriará, supliqué, con la voz débil. El bebé en mis brazos comenzó a retorcerse, quizás sintiendo mi tensión. De repente, la voz aguda de mi suegra cortó el aire desde el asiento delantero, haciendo que algunas personas en el vestíbulo se volvieran a mirarnos. Honestamente, Olivia, ¿tienes cerebro en la cabeza? Mira este coche. Ethan acaba de mandarlo a detallar. Costó cientos de dólares dejarlo así de impecable. Acabas de dar a luz. Probablemente hueles a antiséptico y sangre. Sin mencionar que, si ese bebé regurgita o tiene una fuga en el pañal, arruinaría estos costosos asientos de cuero. La miré boquiabierta. Pero Sharon, este es tu nieto.
¿Este es el hijo de Ethan? ¿Estás diciendo que ni siquiera podemos viajar en el coche de su propio padre? Oh, ahórranos el drama, intervino mi cuñada desde atrás, abriendo ligeramente su ventanilla. Vamos de camino a una cena de celebración. Ethan acaba de cerrar un gran trato. Todos estamos bien vestidos y olemos bien. Si te subes, harás que todo el coche huela a humedad. Es simplemente asqueroso. Las lágrimas brotaron de mis ojos. No por las hormonas posparto, sino por una profunda angustia que me apuñaló en el pecho. Miré a mi esposo, esperando que nos defendiera. Esperando que dijera algo, cualquier cosa que un padre y un esposo deberían decir. Pero mi esperanza se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos cuando Ethan metió la mano en el bolsillo de su camisa. Sacó un billete arrugado de $20 y lo arrojó por la ventana. Revoloteó en el viento por un momento antes de aterrizar en un charco de agua de lluvia sucia cerca de mis pies. Ahí tienes, tómalo, dijo mi esposo con frialdad. Simplemente toma el autobús del MTA a casa. La parada de autobús está a un corto paseo de aquí. Eso es más que suficiente para el pasaje. Incluso te sobrará para una porción de pizza si tienes hambre. Miré el dinero en el pavimento mojado. Luego de vuelta al rostro del hombre con el que me había casado hacía 2 años. Ethan, ¿cómo puedes? Acabo de tener una cirugía. Apenas puedo caminar y ¿quieres que lleve a nuestro bebé en un autobús urbano lleno de gente durante la hora pico? Deja de ser tan mimada, espetó mi suegra. Las mujeres en los viejos tiempos volvían a los campos al día siguiente de dar a luz. No se quejaban y lamentaban como tú. Solo eres una aprovechada que vive de mi hijo, causando problemas constantemente. Agradece que te esté dando dinero para el transporte. No abuses de tu suerte. Simplemente vete antes de que empiece a llover a cántaros, dijo mi esposo con impaciencia. Además, mamá y Jess vienen a cenar. El coche está lleno. No hay espacio para ti y toda tu basura. Pero yo sabía perfectamente que su Escalade tenía 3 filas de asientos. Había mucho espacio vacío en la parte de atrás, pero estaba claro que no había espacio para mí en sus corazones, y mucho menos en ese coche. No me veían como una esposa o una nuera, sino como un parásito que debía ser desechado. Ethan, por favor, mi voz temblaba, las lágrimas ahora corrían por mis mejillas. Duele mucho. Sube la ventanilla, Ethan. Se está poniendo húmedo. El aire acondicionado se está escapando, ordenó mi suegra sin una pizca de compasión. Sin dudarlo, mi esposo presionó el botón de la ventanilla eléctrica. El cristal tintado se elevó lentamente, separando mi mundo gris y desolado del suyo, cómodo y lujoso. Un momento después, la camioneta se alejó, dejándome allí de pie, inmóvil. Sus neumáticos pasaron por el charco, salpicando agua sucia en el dobladillo de mi vestido. Todo lo que pude hacer fue mirar las luces traseras mientras desaparecían en la distancia, llevándose al padre del niño que sostenía en mis brazos. Como si fuera una señal, el cielo comenzó a llorar por mi destino. Las gotas de lluvia comenzaron a caer una por una, luego se convirtieron en un aguacero torrencial en segundos. La gente en el vestíbulo corrió a refugiarse o hacia sus coches que esperaban. Salí de mi estupor. No podía quedarme aquí parada. El guardia de seguridad del hospital seguramente me pediría que me moviera. Con la poca fuerza que me quedaba, me agaché dolorosamente, reprimiendo un grito mientras los puntos tiraban, para recoger el billete empapado de $20. No era porque necesitara el dinero. Este billete no tenía valor para mí. Pero lo tomé como un testigo silencioso, como prueba de lo poco que valía a sus ojos hoy. Apreté el billete mojado con fuerza en mi mano derecha. Con mi brazo izquierdo, sostuve a mi bebé cerca, protegiéndolo de la lluvia con el borde de mi cardigan. Luego, jadeando, agarré el asa de la gran bolsa de lona a mi lado. Era tan pesada. Cada paso que daba era una tortura. Mi pie derecho se movió y una punzada de dolor atravesó mi abdomen. Mi pie izquierdo se movió y la agonía se extendió a mi espalda. La distancia a la parada de autobús era solo de 1/4 de milla desde la puerta del hospital, pero para mí esa tarde se sintió como 1000 millas. La lluvia arreció, empapando mi frágil cuerpo. No me importaba estar empapada hasta los huesos. Todo lo que podía pensar era en mantener a mi bebé caliente.
La gente pasaba a toda prisa a mi lado con paraguas, lanzándome miradas que iban desde la curiosidad hasta el disgusto, y algunas con lástima, aunque nadie ofreció ayuda. Está bien, mi amor, le susurré a mi pequeño, que había comenzado a llorar ruidosamente por el frío y el ruido de la tormenta. Tu padre es un hombre cruel, pero te prometo que esta es la última vez que nos tratarán como basura. Cada paso que daba en esa acera resbaladiza iba acompañado de un voto susurrado en mi corazón. Pensaban que yo era solo Olivia, una pobre huérfana que tuvo suerte al casarse con Ethan, un joven empresario en ascenso. No tenían idea de quién era yo realmente. No sabían que la startup tecnológica de la que Ethan estaba tan orgulloso solo se mantenía a flote gracias a una infusión masiva y silenciosa de dinero de mi padre. No sabían que el Escalade en el que viajaban, el apartamento de lujo en el que vivían y el lujoso estilo de vida que ostentaban eran todos gracias a las conexiones que yo proporcioné. Había guardado silencio todo este tiempo. Había ocultado mi identidad como la única hija del propietario de Davenport Holdings, uno de los conglomerados inmobiliarios y mineros más grandes del país. Todo porque quería ser amada por quien era. Quería que Ethan me amara como Olivia, no como la heredera de una fortuna multimillonaria. Pero hoy, bajo el cruel torrente de una tormenta de la ciudad de Nueva York, mis ojos se abrieron de par en par. Esa sinceridad nunca existió. Solo había codicia y arrogancia. Arrastré mis pies por las escaleras del paso elevado peatonal hacia la parada de autobús. Mi respiración era entrecortada y mi visión comenzaba a nublarse. Podía sentir que el sangrado posparto aumentaba por el esfuerzo físico, pero no me detuve. No me derrumbaría aquí. Sobreviviría. Llegaría a casa. Y después de eso, les haría pagar por cada gota de lluvia que tocó el rostro de mi hijo esta tarde. El autobús que cruzaba la ciudad estaba abarrotado, hombro con hombro. El olor a sudor, perfume barato y ropa húmeda llenaba el aire, enfriado por el potente aire acondicionado central. Estaba apretada cerca de la puerta, tratando desesperadamente de crear un pequeño bolsillo de espacio en medio del tumulto de viajeros cansados que se dirigían a casa. Nadie ofreció un asiento prioritario. Esos ya estaban ocupados por personas que fingían estar dormidas o miraban intensamente sus teléfonos, ajenas a una mujer empapada que sostenía a un recién nacido y hacía muecas de dolor por una cirugía reciente. El dolor en mi abdomen se intensificaba cada vez que el autobús se detenía bruscamente o se estremecía al pasar por un bache. Mis piernas temblaban violentamente. Sentía como si mis huesos ya no pudieran soportar mi peso. El agua de lluvia goteaba desde el borde de mi cardigan, formando un charco en el suelo del autobús, haciéndome sentir aún más pequeña y patética. Afortunadamente, mi bebé se había vuelto a dormir después de que lo amamantara brevemente en un rincón del refugio del autobús, ahora protegido y cálido dentro de mi delgada chaqueta. Señora, puede sentarse aquí. De repente, un hombre mayor con ropa sencilla se levantó de su asiento. Llevaba un gran saco que había colocado a sus pies. Parecía desgastado y lejos de ser rico, pero su corazón era infinitamente más noble que el de mi esposo bien vestido. Gracias, señor. Muchas gracias, dije, con la voz quebrada mientras luchaba por contener las lágrimas. Me senté lentamente, haciendo una mueca de dolor cuando mi espalda tocó el duro asiento de plástico. El hombre me dedicó una sonrisa genuina y se movió para pararse junto a un poste. Qué irónico. Un desconocido que probablemente luchaba para llegar a fin de mes tenía más compasión que el hombre que se suponía que debía amarme y protegerme. Intenté regular mi respiración, apoyando la cabeza por un momento contra la ventana empañada del autobús. Afuera, las luces de los rascacielos de Manhattan comenzaron a brillar. Su arrogante resplandor parecía burlarse de la pobreza de abajo. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono inteligente. Su pantalla estaba agrietada en una esquina desde que Jessica lo había arrojado en un berrinche porque no le había recargado su plan de datos el mes pasado. Apareció una notificación de Instagram. La cuenta de mi esposo estaba en vivo. Mi corazón dio un vuelco. No debería abrirla. Debería concentrarme en llegar a casa, pero el dolor en mi corazón necesitaba validación. Necesitaba ver cuán crueles podían ser para que cualquier última pizca de duda sobre destruirlos se desvaneciera, por completo. Mi dedo tembloroso tocó la notificación.
La pantalla de mi teléfono se iluminó con una escena que era un contraste de 180 grados con mi situación actual. Mostraba el interior de un exclusivo restaurante de carnes de todo lo que puedas comer en Soho, famoso por sus precios exorbitantes. Candelabros de cristal colgaban del techo. El vapor se elevaba de una parrilla de mesa cargada con chispeante carne de res wagyu con alto marmoleado, una variedad de mariscos frescos y verduras orgánicas. La cámara se dirigió a mi esposo, Ethan, que reía a carcajadas, sosteniendo un par de pinzas. Su rostro estaba sonrojado y brillante por el calor y su propia alegría. A su lado, mi suegra, se abanicaba después de dar un bocado picante, pero su rostro rebosaba de triunfo. Jessica, mi cuñada, estaba filmando, ocasionalmente girando la cámara hacia sí misma. ¿Qué tal, todos? Estamos de vuelta con la experiencia Ethan. La voz estridente de Jessica llegó a través de mi único auricular. Esta noche celebramos el último éxito de mi hermano mayor, Ethan. El trato está cerrado. El dinero está fluyendo, así que estamos comiendo bien, bojú. Vi que el número de espectadores era bastante alto. Alrededor de 300 personas. A Ethan le encantaba cultivar una imagen de joven empresario exitoso en las redes sociales. Una imagen falsa y frágil. Ethan, eres el mejor por invitar a todos. Jessica leyó un comentario de un espectador. Por supuesto que lo es. Mi hermano es de verdad, no un farsante. Hizo una pausa dramática. Luego, la cámara se giró hacia mi suegra. Sharon, ¿qué tal el filete? ¿Mejor que la comida de tu nuera favorita en casa? Mi suegra soltó una risa burlona, con la boca todavía llena. Jajaja. Oh, Jess, ni siquiera compares el wagyu japonés A5 con las insípidas cacerolas de Olivia. Es como comparar el cielo y la tierra. Además, agregó, estoy tan contenta de que no esté aquí. Simplemente deprime el ambiente. Ya sabes cómo es, siempre sombría, probablemente mala para los negocios. Ahora que se ha ido, el aire se siente más fresco y la comida sabe mejor. Mi pecho se oprimió, no por asma, sino por una rabia que hervía dentro de mí. Hablaban de mí como si fuera una plaga. Ethan intervino con una risita. Oye, mamá, no seas así. Me siento un poco mal por ella. Probablemente se esté empapando en un autobús en este momento. Dijo que quería ser independiente. Bueno, estamos probando su independencia. Además, no encaja en nuestro círculo. Su estilo es tan provinciano. No sabe cómo actuar cuando la llevo a reunirse con clientes o a lugares elegantes como este. Es simplemente vergonzoso. Es muy cierto, Ethan, exclamó Jessica. Además, siempre está contando estas historias de ser la hija de un tipo rico que solo vive una vida sencilla. Tan delirante, ¿verdad, chicos? Dice que su padre es dueño de minas o algo así, pero compra en el estante de liquidación de Target. ¡Qué mentirosa! Menos mal que mi hermano es tan paciente con su inútil esposa. Solo es una cara bonita, e incluso eso probablemente ya se haya lavado con la lluvia. Jajaja. Mis lágrimas dejaron de fluir. Esta vez, se secaron al instante, reemplazadas por un fuego que ardía en mi pecho. Suficiente. Había sido lo suficientemente paciente. Me había humillado lo suficiente como para respetar a un esposo que claramente no tenía respeto por sí mismo. Había suprimido mi propio ego como única heredera por un amor que resultó ser una farsa completa. Me llamaron mentirosa. Me llamaron delirante. Bien, les mostraría quién era verdaderamente delirante. Les mostraría quién vivía una mentira. Cerré la aplicación de Instagram con un toque brusco. Mis manos, todavía temblorosas, ya no temblaban de tristeza, sino de un coraje alimentado por la adrenalina. Busqué un nombre en los contactos de mi teléfono. Un nombre al que no había llamado en 2 años, cumpliendo mi promesa a Ethan de vivir de forma independiente. Señor Harrison, susurré mientras presionaba el botón de llamada. Solo sonó 2 veces antes de que una voz profunda y autoritaria respondiera. Señorita Olivia, por Dios, finalmente llamó. Su padre y su madre han estado muy preocupados, especialmente sabiendo que acaba de dar a luz. ¿Cómo está? Señora, ¿dónde está? Puede enviar un coche a recogerla de inmediato.
Respiré hondo, luchando por contener un sollozo para que mi voz sonara firme. Señor Harrison, no envíe un coche todavía. Voy de camino a la casa de seguridad. Necesito su ayuda ahora mismo. Esto es una emergencia. El tono del señor Harrison cambió instantáneamente, volviéndose agudo y serio. Era la mano derecha de mi padre, la persona de mayor confianza a cargo de todos los bienes y asuntos de nuestra familia. Dígame qué hacer, señorita Olivia, ¿quién la ha molestado? Miré mi propio pálido reflejo en la ventana del autobús. Congela todo, Harrison, ordené con frialdad. Congela cada activo que mi padre proporcionó a Ethan y su compañía bajo mi nombre. Las tarjetas de crédito suplementarias que tiene, el acceso a las cuentas corporativas financiadas por mi padre, el coche de la empresa, el apartamento cuyo alquiler es pagado por la oficina de mi padre. Córtalo todo. Ahora, en este mismo segundo. Hubo un momento de silencio al otro lado. Luego, el sonido de una escritura rápida en un teclado. Entendido, señora, ¿está segura? Esto tendrá un efecto catastrófico e inmediato en sus operaciones comerciales, en Ethan. Estoy segura, Harrison, dije, enfatizando cada palabra. Y una cosa más. Asegúrate de que cada una de las tarjetas de débito y crédito que él lleva en este momento esté completamente bloqueada. Márcalas como perdidas o robadas para que no puedan ser aprobadas manualmente por el comerciante. Quiero que experimente una humillación que nunca olvidará en el resto de su vida. Considere lo hecho, señora. En 2 minutos, todo el acceso financiero de Ethan Williams vinculado a Davenport Holdings quedará completamente paralizado. ¿Algo más? Eso es todo por ahora. Gracias. Volveré a llamar cuando haya llegado. Terminé la llamada. Las comisuras de mi boca se levantaron en una sonrisa amarga y cínica. Abrí Instagram de nuevo, pero esta vez no para mirar, sino para presenciar el comienzo de su caída. En la pantalla, Ethan acababa de levantar la mano, haciendo una seña a un camarero para pedir la cuenta. Su rostro todavía era arrogante, lleno de confianza en sí mismo. Sacó su cartera de cuero y extrajo una elegante tarjeta negra. La tarjeta de la que se jactaba era su Amex Centurión, ganada con su propio trabajo duro. En realidad, era una tarjeta suplementaria vinculada a mi cuenta principal de límite ilimitado. Muy bien, todos. Es hora de pagar, dijo Ethan a la cámara con una sonrisa engreída. Coman todo lo que quieran. Ni siquiera miren los precios. Jessica vitoreó. Gracias, hermano mayor. El camarero llegó con una máquina de tarjetas portátil. Ethan deslizó casualmente la tarjeta en la ranura. Contuve la respiración, contando hacia atrás en mi cabeza. 3, 2, 1. En la transmisión en vivo, la expresión del camarero cambió a una de confusión. Intentó pasar la tarjeta de nuevo, y luego una vez más. La mirada engreída de Ethan comenzó a flaquear. ¿Cuál es el problema? Tu máquina está rota, preguntó Ethan, con la voz en alto. Lo siento, señor, la tarjeta fue rechazada, respondió el camarero lo suficientemente alto como para ser escuchado en la transmisión en vivo. ¿Qué? Eso es imposible. Inténtalo de nuevo. Tiene un límite de varios millones de dólares, espetó Ethan. Dejé escapar una pequeña risa hueca que, sin embargo, fue satisfactoria. Disfruta tu postre, mi querido esposo, pensé para mis adentros. El autobús en el que viajaba continuó su viaje a través de la lluvia, llevándome lejos de un pasado doloroso y hacia un futuro en el que yo tenía el control. El juego acababa de comenzar. El sonido de la lluvia tamborileando en el techo del refugio del autobús competía con el rugido del motor del autobús que partía. Me senté sola en el frío banco de metal, ajustándome mi delgada chaqueta para proteger a mi bebé de las salpicaduras. Pero mis ojos permanecieron pegados a la pantalla rota de mi teléfono. Allí, en esa pequeña pantalla, se desarrollaba el verdadero drama, una tragicomedia protagonizada por mi esposo. En la transmisión en vivo de Instagram, la atmósfera en el exclusivo restaurante de carnes de Soho se había vuelto tensa. La amplia sonrisa de autosatisfacción que Ethan lucía mientras devoraba un filete tomahawk de $1 millón se estaba desvaneciendo. El camarero, de pie cortésmente junto a su mesa, todavía sostenía la máquina de tarjetas,
Pero su expresión se estaba volviendo incómoda. Lo siento mucho, señor. La voz del camarero era clara, ya que Jessica, con la intención de capturar un momento de pago prestigioso, había acercado el teléfono. La tarjeta ha sido rechazada. La transacción fue rechazada por el banco emisor. Ethan se rió, pero fue un sonido hueco y forzado destinado a cubrir su vergüenza frente a la cámara y a su madre. Debes estar bromeando. Esa es una tarjeta Centurión negra. No puede ser rechazada. Pásala de nuevo. La señal de tu máquina probablemente es débil debido a la lluvia. Por supuesto, señor. Lo intentaré una vez más, dijo el camarero pacientemente. Contuve la respiración, mi corazón latía con una extraña mezcla de satisfacción y dolor. En la sección de comentarios de la transmisión en vivo, los seguidores de Ethan comenzaban a zumbar. Jajaja, rechazada, el director ejecutivo olvidó pagar su cuenta, escribió uno. Seamos positivos, chicos. Tal vez el chip solo está grasiento por el filete, bromeó otro sarcásticamente. En la pantalla, el camarero volvió a negar con la cabeza. La luz indicadora de la máquina parpadeó en rojo. Es lo mismo, señor. No autorizar. Esta tarjeta no puede ser utilizada. El rostro de Ethan se puso rojo como un tomate. Las venas se hincharon en su cuello. Su orgullo por las nubes estaba siendo puesto a prueba públicamente. Rebuscó bruscamente en su cartera de cuero de marca y sacó 2 tarjetas más. Una Amex de platino y una Visa de oro. Aquí, prueba una de estas. Una es de Chase, la otra de Capital One. No pueden estar todas rotas, explicó. Jessica seguía filmando, pero su mano comenzaba a temblar. Ethan, ¿qué está pasando? Esto es muy vergonzoso con todo el mundo mirando, susurró frenéticamente. Cállate, Jessica. Tiene que ser un fallo bancario en todo el sistema, espetó Ethan. El camarero probó la segunda tarjeta. Rechazada. La tercera tarjeta. Rechazada. El ambiente en la mesa pasó de la molestia al pánico absoluto. Mi suegra, Sharon, que había estado ocupada limpiándose los dientes, ahora lo miraba con furia. Dejó caer su servilleta sobre la mesa. Ethan, ¿qué significa esto? No te atrevas a avergonzarme. Ni siquiera podemos pagar la cena. Dijiste que tu trato acababa de generar millones. Ten paciencia, mamá. Esto tiene que ser un error técnico, dijo Ethan, con gotas de sudor formándose en su frente brillante. Miraba la máquina de tarjetas como si fuera un monstruo a punto de devorarlo por completo. Señora, llame a su gerente. Todas sus máquinas son basura. Quiero pagar con mi dinero. ¿Por qué lo hacen tan difícil? El gerente del restaurante, un hombre de mediana edad con un traje elegante, se acercó a su mesa. Reconocí el restaurante. Era uno de los favoritos de mi padre para recibir a socios comerciales internacionales. Sus estándares de servicio eran impecables, y no tolerarían una escena que molestara a otros clientes. Buenas noches, señor, ¿hay algún problema en el que pueda ayudarle?, preguntó el gerente, con un tono tranquilo pero firme. Sus máquinas están rotas, acusó Ethan, con la voz en alto, haciendo que los comensales de las mesas cercanas se giraran a mirar. He probado 3 tarjetas diferentes y todas fueron rechazadas. Mi saldo es lo suficientemente alto como para comprar todo este restaurante. El gerente ofreció una sonrisa delgada, educada pero mortal. Mis disculpas, señor, pero acabamos de procesar transacciones para las mesas 12 y 8 con esta misma máquina. Y ambas se realizaron sin problemas. Si la máquina lee, rechazada, o, llamar al emisor, el problema reside en el banco emisor de su tarjeta, no en nuestro equipo. Ethan se quedó sin palabras. Jaque mate. Jessica terminó rápidamente la transmisión en vivo. La pantalla de mi teléfono se oscureció, pero ya no necesitaba imágenes. Podía imaginar el resto con perfecta claridad, como si estuviera sentada en la silla vacía junto a ellos. Abrí rápidamente mi aplicación bancaria y verifiqué el estado de las tarjetas suplementarias que tenía Ethan. Todas estaban marcadas en rojo, bloqueadas por el titular de la tarjeta. Sonreí, pero el espectáculo no había terminado. Sabía que Ethan rara vez llevaba mucho efectivo.
Lo consideraba anticuado y sucio. Su cuenta por el bagú, las trufas y el vino caro tenía que ser de al menos $5.000 o $6.000. Unos minutos después, mi teléfono vibró. Era un mensaje del señor Harrison. Había enviado una foto. Aparentemente, el señor Harrison tenía ojos y oídos en todas partes. O quizás simplemente había pirateado las cámaras de seguridad del restaurante. No me importaba cómo. La foto mostraba a Ethan discutiendo con el gerente, su rostro pálido y desesperado. La siguiente foto lo mostraba quitándose el Rolex Submarine que siempre presumía y entregándoselo al gerente. Luego llegó un texto del señor Harrison. Su esposo intentó usar su reloj como garantía, ya que todas sus tarjetas de débito y crédito no funcionan. El gerente del restaurante se negó. Fruncí el ceño. ¿Por qué negarse? Un Rolex valía decenas de miles, mucho más que su cuenta de la cena. El siguiente mensaje llegó. El gerente reconoció el reloj como una falsificación de alta calidad. Ethan fue avergonzado públicamente por intentar empeñar una falsificación. Se ha visto obligado a dejar su licencia de conducir y firmar un pagaré. Una risa escapó de mis labios, un sonido mezclado con lágrimas. Todo este tiempo, Ethan me había menospreciado por mi ropa barata y mis bolsos sin marca. Siempre presumía de ese reloj como símbolo de su éxito. Esto es una inversión, Liv. Puedes juzgar el éxito de un hombre por su reloj, solía decir. Resultó que me había estado mintiendo a mí y a todos los demás. El reloj que compró con la asignación mensual que le di, el que afirmaba que valía tanto como un coche, era solo una falsificación. El resto del dinero debió de ir a sus gastos lujosos, o quizás a otra mujer. En el autobús, que ahora se movía de nuevo, abracé a mi hijo con más fuerza. Ves, mi amor, tu padre está cosechando lo que sembró. Su vergüenza no provenía de no tener dinero, sino de que le arrancaran en público su máscara de riqueza. La imagen de Ethan suplicando, de Sharon escondiendo su rostro con su bolso y de Jessica fingiendo no conocer a su propio hermano danzaba en mi cabeza. La lluvia afuera se intensificó como si la propia naturaleza estuviera lavando la fachada de mentiras de la familia. Pero esto era solo el comienzo. Las tarjetas de crédito desactivadas eran solo un pequeño pellizco. La verdadera tormenta los esperaba en su viaje a casa. Apoyé la cabeza contra la vibrante ventana del autobús. El dolor posparto en mi abdomen todavía era insoportable, pero el dolor en mi corazón comenzaba a sanar lentamente. No con medicinas, sino viendo cómo la justicia comenzaba a desplegarse. Justicia servida por mi propia mano. Cerré los ojos por un momento, imaginando su viaje a casa, que estaba a punto de convertirse en un infierno viviente. La atmósfera dentro del Cadillac Escalade sería cualquier cosa menos cómoda, a pesar de sus afelpados asientos de cuero y su perfecto control de clima. A través de la aplicación de seguimiento de vehículos conectada al sistema de seguridad de la familia Davenport, una función que mi padre había instalado en secreto en cada vehículo que compraba, incluido el que usaba Ethan, podía escuchar una transmisión de audio en tiempo real del interior del coche. Era una función de seguridad destinada a escenarios de secuestro. Pero esta noche, era mi herramienta personal para escuchar el mundo de mi esposo desmoronarse. El sonido de la lluvia intensa y los truenos lejanos era amortiguado por el aislamiento acústico del coche de lujo, pero el ruido en el interior era mucho más fuerte y aterrador. ¿Cómo pudiste, Ethan? La voz de Sharon era un chillido agudo que rompía el tenso silencio. Nunca en mi vida me había sentido tan avergonzada. ¿Sabes quién estaba en la mesa de al lado? Marge Harrison de la Junta de Caridad. ¿Y si difunde rumores en la próxima gala? Oh, ¿escuchaste? El hijo de Sharon come como un rey pero no puede pagar sus cuentas. Sí, Ethan. Eso fue horrible, se quejó Jessica. Tuve que borrar toda mi historia de Instagram. La interacción también era increíble. Ahora mi imagen está arruinada porque tus tarjetas de crédito son falsas o algo así. Y te atraparon con un reloj de imitación. Uf, qué vergüenza. Cállense los dos. El rugido de Ethan llenó el coche, haciendo que el altavoz de mi teléfono crujiera. Hubo un fuerte golpe cuando golpeó el volante con el puño. Su respiración era pesada y entrecortada. «Creen que no estoy entrando en pánico, ¿eh?», gritó con frustración. No entiendo por qué todas mis tarjetas fueron bloqueadas a la vez.
Funcionaron esta mañana cuando puse gasolina. Esto tiene que ser un sabotaje. Alguien está celoso de nuestro éxito. De repente, el teléfono de Ethan sonó. No era un tono de llamada normal, sino uno específico que usaba para llamadas de negocios de alta prioridad. Señor Coleman, hola. La voz de Ethan se volvió instantáneamente suave y aduladora. Buenas noches, señor. Qué sorpresa escucharlo a esta hora. ¿Alguna buena noticia sobre la financiación de Serie B? Escuché atentamente. El señor Coleman era uno de los principales inversores en la startup de Ethan. Por supuesto, el señor Coleman también era socio comercial de mi padre, que había invertido por orden de mi padre, no porque Ethan fuera un prodigio de los negocios. La voz del señor Coleman era débil, pero su tono era frío y decidido. Buenas noches, Ethan. Lo llamo para informarle que retiramos todo nuestro compromiso de inversión, con efecto inmediato. El aviso oficial ya está en su correo electrónico. ¿Qué? La voz de Ethan se quebró. ¿Pero por qué, señor? El proyecto está en marcha. Necesitamos esa financiación para la nómina del próximo mes. Si se retira, colapsaremos. Eso ya no es mi problema. Una auditoría interna reciente reveló que su empresa conlleva un nivel de riesgo inaceptablemente alto. Además, la recomendación de su garante principal, el señor Davenport, ha sido rescindida. Buenas noches. La línea se cortó. Hola. Hola, señor Coleman, gritó Ethan a su teléfono silencioso. ¿Qué fue eso, Ethan? ¿Por qué se retiró el inversor?, preguntó Sharon frenéticamente. ¿Qué pasa con el dinero para el pago de mi hipoteca? Antes de que Ethan pudiera responder, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era de su número de oficina. ¿Y ahora qué?, ladró al teléfono. Señor Williams, es un desastre. La voz histérica de su secretaria era tan fuerte que pude oírla claramente. La oficina está siendo allanada por el IRS y la agencia de arrendamiento. Están confiscando las computadoras y los servidores. Dicen que hay evidencia de evasión de impuestos y 6 meses de alquiler impago del edificio. ¿Dónde está? Lo están buscando. Trajeron a la policía, señor. Escuché el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado mientras Ethan frenaba de golpe. Jessica y Sharon gritaron al ser lanzadas hacia adelante. Ethan, estás tratando de matarnos, chilló Sharon, pero a Ethan no le importó. Su respiración sonaba como si lo estuvieran estrangulando. ¿Qué dijiste, el IRS, el alquiler? Quédate ahí. No dejes que se lleven nada. Diles que soy el director ejecutivo. Asumiré la responsabilidad. Dijeron que ya no es el director ejecutivo, señor, sollozó su secretaria. Fue destituido por el accionista mayoritario hace 10 minutos. Su acceso al correo electrónico ha sido revocado. Ya no tiene autoridad aquí. El teléfono resonó al caer de la mano de Ethan. Pude oírlo golpear la consola central. Silencio. Solo se oía el sonido de la lluvia incesante contra el parabrisas y las respiraciones ahogadas y jadeantes de Ethan, como si el oxígeno dentro del espacioso Escalade se hubiera agotado de repente. Esto no puede estar pasando, murmuró Ethan, con la voz temblando violentamente. Esto es una pesadilla. Es imposible que todo se desmorone en una noche. Ethan, di algo, ¿qué está pasando? Sharon sacudió el hombro de su hijo. ¿Qué quiere decir con que ya no eres el director ejecutivo? ¿Qué nos va a pasar? Ni siquiera me has enviado mi asignación mensual todavía. Mamá, puedes callarte, explotó Ethan de nuevo, con la voz llena de lágrimas no derramadas. Estamos en bancarrota, mamá. En bancarrota. Los inversores se han ido. La oficina está confiscada. Estoy despedido. Todo se ha ido. No tenemos nada. ¿En bancarrota?, chilló Jessica. ¿Y mi viaje a Aspen la próxima semana? Ya se lo prometí a mis amigos. ¿Estás bromeando, Ethan? No puedo cancelar. Sería muy humillante. ¿Te preocupas por unas vacaciones?, se rió Ethan. Un sonido histérico de alguien que había perdido la cabeza. Ni siquiera sabemos qué vamos a comer mañana, Yes. Las tarjetas de crédito están muertas.
Las cuentas bancarias probablemente están congeladas. Este coche está arrendado a nombre de la empresa. Vendrán a recuperarlo en cualquier momento. Cerré los ojos, saboreando esta sinfonía de destrucción. Qué frágiles eran sus vidas. Habían construido su castillo sobre arena, dependiendo de un dinero y un poder que no eran suyos, todo mientras pisoteaban a la misma persona que lo proporcionaba todo. De repente, Ethan murmuró para sí mismo como alguien que despierta de un trance. Espera, el señor Coleman dijo que la recomendación del garante principal fue rescindida. El garante era el señor Davenport. Un instante de silencio. El cerebro de Ethan, embotado por años de arrogancia, finalmente comenzaba a conectar los puntos. Davenport, susurró. Davenport Holdings. Olivia, en realidad. ¿De qué estás hablando, Ethan?, preguntó Sharon confundida. ¿Qué tiene que ver esa pobre huérfana de Olivia con el multimillonario Davenport? Es solo una coincidencia. Es un nombre común. No puede ser una coincidencia, mamá. La voz de Ethan se elevó de nuevo, esta vez llena de puro terror. Todo este tiempo he estado consiguiendo proyectos fáciles. Los permisos siempre se aprobaban. La financiación siempre llegaba. Pensé que era porque yo era brillante. Pero cada vez que había un problema, Olivia simplemente decía, rezaré por ti. Y al día siguiente, el problema se resolvía. Su nombre completo. Es Olivia Davenport. En su identificación, pero nunca me importó porque el nombre parecía tan simple. ¿Quieres decir? La voz de Jessica tembló. ¿Nuestra Olivia es parte de la familia Davenport, los que son dueños de la mitad de los rascacielos de esta ciudad? ¿Los que son dueños del centro comercial en el que acabamos de estar? Debe habérselo dicho a su padre. Ethan golpeó el volante con el puño de nuevo, esta vez con un golpe suave y derrotado de arrepentimiento y miedo. Hoy, le lancé $20. Le dije que tomara el autobús bajo la lluvia torrencial justo después de dar a luz a un heredero Davenport. ¿Estamos muertos?, siseó Sharon. Su tono arrogante había desaparecido, reemplazado por el susurro aterrorizado de una anciana. Si ella es realmente una Davenport, estamos acabados. Ethan, esa gente es poderosa. Podrían hacernos desaparecer de esta ciudad sin dejar rastro. La transmisión de audio capturó los sollozos entrecortados de Sharon, a los que pronto se unió el llanto temeroso de Jessica. Ethan guardó silencio, pero podía imaginar su rostro ceniciento mientras miraba las calles mojadas de Nueva York. Acababa de darse cuenta de que había tirado la mina de oro que había estado durmiendo a su lado. Acababa de despertar a un tigre dormido. Apagué la aplicación de seguimiento. Era suficiente. Había escuchado lo que necesitaba escuchar. Ahora se dirigían al apartamento, pensando que al menos tenían un techo sobre sus cabezas para pasar la noche. ¡Qué patético! No tenían idea de que la sorpresa que les esperaba en el vestíbulo sería mucho más dolorosa que una tarjeta de crédito rechazada. Las cajas de cartón llenas de su ropa de diseñador ya estaban esperando. Esta noche, el oscuro cielo de Nueva York sería su techo, y el frío viento nocturno sería su manta de arrepentimiento. El autobús del MTA finalmente llegó a mi parada. Me levanté lentamente, llevando a mi bebé que dormía plácidamente. La lluvia había amainado a una llovizna ligera. Bajé del autobús con el corazón firme. Mis pasos ya no eran dolorosos ni vacilantes. La agonía física parecía haberse desvanecido, reemplazada por una nueva fuerza. Ya no era Olivia, la esposa maltratada. Esta noche, me había convertido de nuevo en Olivia Davenport, y este juego estaba lejos de terminar. Me recosté en el afelpado asiento de pasajero del Rolls-Royce Phantom que mi padre había enviado a recogerme. El silencio dentro de este coche era tan profundo y calmante, un marcado contraste con la tormenta de emociones que acababa de soportar en el abarrotado autobús del MTA. El conductor personal de mi padre, Daniel, navegaba por el tráfico de Manhattan, resbaladizo por la lluvia, con una facilidad practicada. En mis manos, una gran tableta mostraba una transmisión en tiempo real de una cámara de seguridad. Sí, el juego no había terminado. No me perdería ni un solo segundo de su caída. El señor Harrison, con su eficiencia habitual,
Ya había obtenido acceso a las cámaras de seguridad en el vestíbulo del edificio de apartamentos donde vivían Ethan y su familia. Un apartamento cuyo alquiler había sido pagado por la compañía de mi padre sin el conocimiento de Ethan. A través de la pantalla de alta resolución, yo era la única espectadora del reality show más satisfactorio imaginable. La tableta mostraba el opulento vestíbulo de un edificio de lujo en Midtown. Sus suelos de mármol italiano brillaban bajo un enorme candelabro de cristal. Normalmente, Ethan atravesaría este vestíbulo con la barbilla en alto, dando al conserje un arrogante asentimiento como si fuera el dueño del lugar, pero esta noche era diferente. El escalade negro de Ethan se detuvo frente a las puertas de cristal. En la pantalla, pude ver su postura rígida al salir. No entró directamente, sino que se detuvo, frotándose la cara bruscamente como si reuniera sus últimos restos de coraje. La lluvia ligera había pegado su costosa y ahora arrugada camisa a su piel. Mi suegra, Sharon, salió del lado del pasajero. Su rostro, generalmente radiante por los costosos tratamientos de spa, ahora estaba hinchado y surcado de lágrimas, su rímel corrido en riachuelos negros por sus mejillas. Jessica la siguió, todavía pegada a su teléfono, probablemente bloqueando la avalancha de comentarios de odio en sus redes sociales. Entraron en el vestíbulo. Subí el volumen de mi tableta para escuchar el audio del micrófono en el mostrador de recepción. Ethan se acercó a la puerta de seguridad automatizada que separaba el vestíbulo público del banco de ascensores privados. Sacó su llave electrónica y la acercó al sensor. Bip. La luz indicadora parpadeó en rojo. El torniquete permaneció bloqueado. Ethan frunció el ceño. La acercó de nuevo, esta vez con más fuerza. Bip, bip, bip. Rojo de nuevo. Maldita sea, maldijo Ethan, su voz resonando en el silencioso vestíbulo. ¿Por qué toda la tecnología conspira contra mí hoy? ¿Y ahora qué, Ethan?, preguntó Sharon con cansancio, desplomándose en un lujoso sofá en el área de espera. Estoy agotada. Solo quiero una ducha caliente en mi cama. No me digas que los ascensores también están rotos. No es el ascensor, mamá. La llave electrónica no funciona, dijo Ethan, con la voz teñida de pánico. Frotó la llave contra sus pantalones como si intentara limpiar un polvo imaginario y lo intentó de nuevo. Aún nada. Un guardia de seguridad que estaba cerca de la puerta se acercó a ellos. Este era el mismo guardia que siempre saludaba a Ethan con un asentimiento deferente, pero esta noche su mirada era fría y profesional. Detrás de él, apareció una figura familiar. El señor Henderson, el gerente del edificio. Buenas noches, señor Williams, dijo el señor Henderson, con un tono plano, desprovisto de su habitual calidez aduladora. Buenas noches, señor Henderson. Menos mal que está aquí, dijo Ethan, forzando una sonrisa. Mi llave electrónica parece estar funcionando mal, ¿podría abrirnos la puerta manualmente? Mi familia y yo estamos muy cansados. El señor Henderson no se movió. Cruzó los brazos sobre el pecho, una clara señal de malas noticias. Me temo que su llave no está rota, señor Williams. Su acceso fue desactivado intencionalmente a las 8 de la noche de hoy. Ethan lo miró, estupefacto. ¿Qué quiere decir con desactivado? Soy un residente aquí. Pago una considerable cuota de mantenimiento cada mes. Ese es precisamente el problema, señor, dijo el señor Henderson, sacando su propia tableta y mostrándole la pantalla a Ethan. Según nuestros registros, su unidad, 35B, tiene 6 meses de alquiler atrasado. Un garante ha estado cubriendo los cargos por mora, por lo que no hemos tomado medidas. Sin embargo, esta tarde recibimos un aviso oficial de ese garante, Davenport Properties Incorporated, de que rescinden todas las garantías y terminan el contrato de arrendamiento a nombre de Ethan Williams. Mi corazón dio un vuelco al oír el nombre de la compañía de mi padre en voz alta. Pude ver cómo el color desaparecía del rostro de Ethan. Sus piernas parecían inestables. Espera, un momento, tartamudeó Ethan. 6 meses. Pero el alquiler siempre se transfiere automáticamente desde la cuenta de mi esposa. Mi esposa se encarga de todo eso. No estoy al tanto de su acuerdo doméstico, señor. Todo lo que sé es que los fondos no fueron recibidos y el garante ha rescindido el contrato según la política de la administración.
Cuando un garante principal se retira debido a un incumplimiento de contrato, la unidad debe ser desocupada de inmediato. Desocupada, chilló Sharon, levantándose de un salto del sofá, con los ojos desorbitados por la incredulidad. ¿Qué quiere decir con que nos echan en medio de la noche? ¿Tiene idea de quién es mi hijo? Es un director ejecutivo, un hombre rico. No puede hacer esto. El señor Henderson miró a Sharon con una lástima condescendiente. Señora, el estatus de director ejecutivo de su hijo es irrelevante cuando el alquiler no se paga, y lamento decir que el procedimiento de desocupación ya se ha completado. El señor Henderson señaló hacia un rincón poco iluminado del vestíbulo, cerca de la salida de emergencia. Apiladas, había unas 10 cajas de cartón, cajas marrones gastadas estampadas con los logotipos de marcas de fideos instantáneos y agua embotellada, marcadamente fuera de lugar contra el lujo de 5 estrellas del vestíbulo. La lluvia no había cesado cuando llegué a la finca de mis padres en el Upper East Side. La mansión se erigía majestuosamente en una manzana entera de la ciudad. Sus ornamentadas puertas de hierro forjado de 3 metros de altura separaban nuestro mundo del caos de la ciudad, de Nueva York. Columnas de mármol blanco sostenían un gran pórtico, y un extenso césped bien cuidado presentaba una gran fuente en su centro. Entré por una puerta lateral para evitar la atención y fui directamente a la habitación de mi infancia, que el personal ya había preparado. La estilista y maquilladora personal de mi madre estaban esperando. «Oh, señorita Olivia», exclamó la señora Gable, la ama de llaves principal que me había ayudado a criar, con los ojos llenos de lágrimas al verme con mi sencillo vestido de hospital. «¿Está usted bien? ¿Dónde está el bebé?» «Déjeme cuidarlo». «El bebé está bien, Mary». «Está en la guardería con su niñera», respondí con una leve sonrisa. «Ahora mismo, necesito su ayuda. Tengo que lucir perfecta en 30 minutos». En poco tiempo, ocurrió una transformación. El vestido liso y el cardigan barato habían desaparecido. Ahora llevaba un elegante vestido de seda color champán que caía con gracia sobre mi cuerpo, todavía cómodo para mi condición posparto. Mi cabello estaba peinado y recogido, y mi rostro, antes pálido, ahora estaba retocado con un maquillaje sutil pero poderoso que ocultaba las ojeras bajo mis ojos y resaltaba un aura de clase que había reprimido durante mucho tiempo. Contemplé mi reflejo en un gran espejo con marco dorado. El personaje de Olivia, la ama de casa apocada, estaba muerto. Aquí de pie estaba Olivia Davenport, la única heredera de un formidable imperio empresarial. «¿Cuál es su estado, Harrison?», pregunté por el intercomunicador. «Acaban de ser dejados por un taxi en la puerta principal, señora», informó el señor Harrison desde el puesto de seguridad. «Un taxi, no un Uber Black». Sonreí sombríamente. «Un taxi amarillo». El viaje lleno de baches debió de ser su propia forma de tortura para las delicadas sensibilidades de Jessica y el ego inflado de Sharon. «Manténlos en la puerta. Déjalos esperar afuera un rato. Que disfruten de la fría noche de Nueva York, tal como yo lo hice esta tarde». Mientras tanto, fuera de las colosales puertas de mi familia, Ethan, Sharon y Jessica estaban de pie, temblando. Su ropa estaba empapada. Jessica aferraba su bolso de diseñador empapado como si fuera un salvavidas, mientras Sharon se quejaba incesantemente de que le dolía la espalda por el viaje en taxi. La pila de cajas de cartón que contenía sus posesiones mundanas había sido dejada en la acera, ya que el taxista se negó a meterlas dentro. «¿Estás seguro de que esta es la dirección correcta, Ethan?», preguntó Sharon, estirando el cuello para mirar hacia las imponentes puertas. «Esto es un palacio. Debe ser la casa de un senador o algo así. No hay forma de que Olivia conozca a nadie que viva aquí. Probablemente solo lo estaba inventando». «Estoy seguro, mamá», respondió Ethan, con los dientes castañeteando. «Justo después de casarnos, se le escapó una vez que su tía trabajaba como sirvienta en el número 88 de esta calle. Dijo que si alguna vez nos metíamos en problemas, podríamos venir aquí a pedir ayuda». «¿Su tía es una sirvienta?». «Tiene sentido», se burló Jessica. «De ninguna manera su pobre familia es dueña de este lugar. Probablemente nos harán usar la entrada trasera y nos darán las sobras». «No me importa, Jessica. Me comería las sobras ahora mismo». «Me muero de hambre», gimió Sharon. Ethan presionó el timbre junto a la puerta.
Una cámara de seguridad giró para enfocar sus rostros. Sí, crujió una voz ronca desde el altavoz. Buenas noches, señor, dijo Ethan nerviosamente. Somos parientes de Olivia, ¿está ella aquí? Hubo una larga pausa. ¿Olivia? No conozco a nadie con ese nombre. Yo. Tal vez trabaja aquí o vive aquí. Ethan no estaba seguro de cómo llamarme. Un momento. Esperaron 10 minutos, que parecieron una eternidad. El viento nocturno cortaba su ropa mojada. Estaban de pie como mendigos ante el castillo de un rey, un reflejo perfecto de cómo me habían tratado en la parada del autobús. Solo que esta vez, no les quedaba dignidad. De repente, las enormes puertas de hierro comenzaron a abrirse con un suave zumbido hidráulico. Se están abriendo, gritó Jessica esperanzada. Nos están dejando entrar. Gracias a Dios, no siento los pies. Comenzaron a avanzar, esperando a un mayordomo con toallas calientes, pero sus esperanzas se desvanecieron cuando los brillantes faros de un coche los cegaron desde el interior de la finca. Un magnífico coche de lujo de color blanco perla se deslizaba hacia la puerta. No era un coche cualquiera, era un Rolls-Royce Phantom, el máximo símbolo de riqueza, algo que Ethan ni siquiera podía soñar con poseer. Ethan, Sharon y Jessica retrocedieron instintivamente. Supusieron que el dueño de la casa se iba. Ethan. Ese debe ser el dueño, susurró Sharon emocionada, tratando de arreglar su cabello enmarañado. Hagámosles una seña. Pidamos ayuda. Tal vez se compadezcan de nosotros. No nos avergüences, mamá, siseó Ethan. Pero ya era demasiado tarde. El coche se detuvo directamente frente a ellos. La ventanilla trasera tintada se deslizó hacia abajo en silencio. Los tres contuvieron la respiración, preparándose para poner sus expresiones más lastimeras. Sharon incluso estaba lista para arrodillarse. La ventanilla se abrió por completo. Sentada dentro había una joven con un vestido elegante. Su rostro iluminado por la suave luz interior del coche. Su mirada fría y penetrante. En su regazo, un pequeño bebé dormía plácidamente, envuelto en una manta de seda. La boca de Ethan se abrió, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se salieron de las órbitas como si estuvieran a punto de salirse de sus cuencas. Jessica se cubrió la boca con ambas manos, ahogando un grito. Sharon retrocedió tambaleándose, chocando contra un poste de la puerta, con el rostro tan blanco como un fantasma. La mujer en el coche de lujo giró la cabeza lentamente hacia ellos. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa aterradora y cínica. Olivia, siseó Ethan, su voz apenas un susurro, perdida en el sonido de la lluvia. Miré a mi esposo, mi exesposo, desde mi posición elevada, escaneando su camisa mojada y sucia, sus pantalones salpicados de barro y su rostro grabado con absoluta desesperación. Buenas noches, Ethan, lo saludé, mi voz suave, pero tan afilada como una navaja. ¿Qué haces frente a mi casa tan tarde en la noche? ¿No estabas ocupado disfrutando de una cena de carne? Tú. ¿Tu casa?, tartamudeó Sharon. Sus piernas cedieron y al momento siguiente, la mujer perpetuamente arrogante se derrumbó sobre el asfalto mojado. No se desmayó. Simplemente estaba demasiado conmocionada para mantenerse en pie. Sí, Sharon. La casa de mis padres. La casa en la que crecí antes de cometer el mayor error de mi vida, casarme con tu hijo, respondí con calma. Olivia, cariño. Ethan intentó acercarse al coche, con la mano temblorosa mientras alcanzaba la puerta. Todo esto es un malentendido. ¿Puedo explicarlo? No lo sabía. Por favor, perdóname, Liv. Daniel, mi conductor, dio un breve y agudo toque de bocina, haciendo que Ethan saltara hacia atrás. No toques mi coche con tus manos sucias, Ethan, dije con frialdad. Podrías dañar la costosa pintura, o los asientos de cuero podrían empezar a oler a humedad. ¿Recuerdas lo que dijiste esta tarde? Esas palabras golpearon a Ethan más fuerte que cualquier golpe físico. Recordó sus palabras exactas cuando me echó de su escalade. Su rostro se sonrojó con una vergüenza que llegó demasiado tarde. Olivia, por favor. Jessica comenzó a llorar.
Esta vez con miedo genuino. No tenemos a dónde ir, Liv. Nos desalojaron. El coche ha sido embargado. Nos morimos de hambre. Por favor, déjanos entrar. Somos familia, ¿verdad? Familia, me reí suavemente. ¿Qué tipo de familia deja a su sobrino recién nacido bajo la lluvia en una parada de autobús? ¿Qué tipo de familia se burla de su cuñada en las redes sociales? Miré a Daniel. Conduce, Daniel. El aire aquí afuera empieza a oler a basura. Sí, señora. La ventanilla comenzó a subir. Espera, Olivia, no nos dejes, Olivia, gritó Ethan histéricamente, tratando de perseguir el coche mientras comenzaba a moverse. Corrió unos pasos, luego resbaló en el pavimento resbaladizo y cayó de bruces sobre el asfalto. No miré hacia atrás. A través de la ventanilla ahora cerrada, vi sus 3 figuras menguantes en el espejo retrovisor. 3 personas mojadas, frías y rotas frente a un palacio cuyas puertas ahora estaban cerradas para ellos para siempre. Esta noche, dormiría en mi cama cálida y cómoda. En cuanto a ellos, que aprendan que el karma nunca se equivoca de dirección. No los hice esperar afuera como mendigos por mucho tiempo, no por lástima, sino porque había un acto final que debía representarse ante mi padre. A mi orden a través del intercomunicador, la seguridad abrió una pequeña puerta lateral, no la gran entrada principal, e hizo pasar a Ethan, Sharon y Jessica a los terrenos de la finca. Yo esperaba en el salón principal. Esta habitación era el corazón de la opulencia de la mansión Davenport. El techo de 6 metros de altura estaba adornado con un fresco clásico europeo. Un candelabro de cristales Swarovski de media tonelada colgaba en el centro, proyectando un brillo dorado por toda la habitación. El suelo de mármol de Carrara era fresco y majestuoso bajo nuestros pies. Me senté en un sillón de terciopelo granate, con las piernas cruzadas elegantemente, sosteniendo una taza humeante de té de manzanilla. A mi lado estaba mi padre, el señor Davenport, el hombre que Ethan solo había conocido como un socio comercial distante y un misterioso garante. Mi padre llevaba un pijama de seda y una bata. Sin embargo, irradiaba más poder que cuando llevaba un traje de negocios completo. Las puertas del salón se abrieron. 3 figuras empapadas, temblorosas y sucias entraron vacilantes. Parecían minúsculos en la magnífica habitación. El agua de lluvia goteaba de sus ropas, manchando el suelo de mármol blanco que probablemente valía más que las ganancias de toda la vida de Ethan. No se sienten. La voz de mi padre resonó, baja y aguda, al ver a Sharon a punto de bajar su cuerpo mojado sobre un sofá de cuero italiano de color crema. Ese sofá cuesta $200.000. No permitiré que su suciedad lo arruine. Sharon se congeló, medio agachada, luego se enderezó, temblando. Su rostro estaba ceniciento, sus labios azules por el frío. Jessica estaba de pie detrás de su madre, abrazándose a sí misma, con los ojos recorriendo la habitación en una mezcla de asombro y terror. Ethan dio un paso adelante, con los ojos rojos, su cabello lacio pegado a la frente. Me miró a mí, luego a mi padre, el señor Davenport. La voz de Ethan estaba quebrada. Así que es verdad. Usted es él. El padre de Olivia. Mi padre, interrumpí bruscamente, y el dueño de la compañía que te ha estado alimentando a ti, a tu madre y a tu hermana durante los últimos 2 años. Las piernas de Ethan se doblaron. Cayó de rodillas sobre el duro suelo. La realidad lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. El hombre al que había dado por sentado, quien pensaba que era solo una conexión que su esposa tenía, era en realidad el rey detrás de toda su cómoda existencia. Lo siento mucho, señor, tartamudeó Ethan, sus lágrimas mezclándose con el agua de lluvia en su rostro. Honestamente no lo sabía. Lo juro, señor. Si hubiera sabido que Olivia era su hija, nunca habría. Nunca habrías que, interrumpí con frialdad, dejando mi taza de té con un suave tintineo que resonó en la silenciosa habitación. Nunca me habrías tratado como basura, nunca me habrías engañado. ¿O nunca me habrías dicho que tomara el autobús justo después de que me abrieran el estómago? Ethan me miró con una mirada suplicante y repugnante. Liv, cariño, cometí un error. Solo estaba emocional, estresado por el negocio. Sabes que te amo. Hemos estado juntos durante 2 años, Liv.
Recuerda nuestros buenos momentos. ¿Qué buenos momentos, Ethan?, pregunté rotundamente. La vez que maldijiste mi comida, la vez que tu madre tiró mi ropa porque pensó que era demasiado provinciana, o la vez que tu hermana robó mi dinero de la compra para comprar productos para el cuidado de la piel. Jessica se estremeció al oír su nombre. Liv, no quise. Te callarás, ladró mi padre, con una voz tan imponente que Jessica se cayó de inmediato y miró al suelo. Mi padre se adelantó para pararse sobre el arrodillado Ethan. Arrojó una gruesa carpeta frente a él. Su contenido se derramó. Registros de transferencias bancarias, copias de escrituras de propiedad, extractos de tarjetas de crédito. 2 años, siseó mi padre. Durante 2 años, me quedé al margen y vi cómo esclavizabas a mi única hija. Te di capital inicial. Te di un apartamento, un coche, conexiones. Esperaba que con todas esas ventajas, apreciarías a mi hija. Pero, ¿qué hiciste a cambio? Te convertiste en un parásito arrogante. Sharon, que había estado en estado de shock, de repente estalló en fuertes y lastimeros sollozos. Al darse cuenta de que su mundo había terminado, sus instintos de supervivencia se activaron e hizo lo más humillante posible. Se arrastró hacia mis pies. Olivia, querida Olivia. Sharon intentó agarrar el dobladillo de mi vestido con sus manos mojadas. Aparté la pierna con disgusto. Lo siento mucho, querida. Me equivoqué. Prometo que cambiaré. Te masajearé los pies todos los días. Cuidaré de mi nieto. Sí, ¿mi nieto dónde está? La abuela quiere ver a su nieto. Al oír la palabra nieto, Ethan pareció encontrar un rayo de esperanza. Levantó la vista, con el rostro desesperado. Sí, Olivia, nuestro hijo. Necesita a su padre. No puedes criarlo sola sin una figura paterna. Por el bien de nuestro hijo, Liv, déjanos quedarnos aquí. Seré tu conductor, tu jardinero, cualquier cosa, solo para estar cerca de mi hijo. Los miré a los tres seres humanos patéticos que solo unas horas antes se reían de mi sufrimiento en un restaurante de lujo, ahora suplicando como perros callejeros atrapados en una tormenta. Me levanté lentamente y caminé hacia Ethan. Nuestro hijo, repetí en voz baja. Me incliné ligeramente, mirándolo directamente a los ojos. Cuando lo sostenía bajo la lluvia torrencial en esa parada de autobús, ¿qué lo considerabas entonces, Ethan? ¿Un pedazo de basura? Ethan guardó silencio, con la lengua de plomo en la boca. Dijiste que los asientos de cuero de tu coche eran más valiosos que tu hijo recién nacido. Dijiste que mi hijo y yo olíamos a sangre. Me arrojaste un billete de $20 a la cara delante de todos. Mi voz comenzó a temblar con emoción reprimida, pero no lloré. Mis lágrimas se habían agotado. Ahora que sabes que es el nieto de un multimillonario, el único heredero de la fortuna Davenport. Ahora lo llamas tu hijo. Ahora lo llamas tu nieto. Me enderecé, mirándolos con una mirada que podría congelar el infierno. Ustedes no son nuestra familia. Mi hijo no tiene un padre como tú, ni una abuela malvada como tu madre. Señor Harrison, llamé. El jefe de nuestra seguridad apareció instantáneamente desde una puerta lateral, seguido por 4 corpulentos guardias. Sí, señorita Olivia. Acompáñelos fuera, ordené con firmeza. Y asegúrese de que no se lleven nada de esta propiedad, ni siquiera una mota de polvo. Si alguna vez se acercan a menos de 100 metros de esta finca de nuevo, denúncielos a la policía por allanamiento y acoso. ¿Entendido, señora? Olivia, no, Olivia, chilló Sharon histéricamente mientras 2 guardias la levantaban. Jessica lloraba de terror mientras la apartaban. Ethan intentó resistirse, aferrándose a la pata de una mesa, pero los guardias eran mucho más fuertes. Fue arrastrado por el suelo de mármol, dejando una racha sucia y húmeda detrás de él. Olivia, soy tu esposo, no puedes hacer esto es abuso doméstico, te demandaré, gritó Ethan, delirante. Mi padre se rió cínicamente. Adelante, demanda. Mis abogados estarían encantados de contrademandarte hasta el olvido. Oh, es cierto. Estás en la quiebra. Sus gritos y llantos se desvanecieron en la distancia.
Luego desaparecieron por completo cuando las puertas delanteras se cerraron y se bloquearon. El silencio volvió a la gran sala. Dejé escapar un largo y lento aliento. El pesado peso en mi pecho se sintió como si hubiera sido levantado y expulsado con ellos. Mi padre se acercó y me rodeó los hombros con un cálido brazo. «Estuviste magnífica, mi querida», susurró. «Perdóname por dejarte sufrir durante tanto tiempo. Todo ha terminado ahora». Apoyé la cabeza en el hombro de mi padre. «¿No ha terminado, papá? Esto es solo el comienzo de mi nueva vida, el comienzo de la vida de la verdadera Olivia». Fin de la cita. Esa noche, por primera vez en 2 años, dormí profundamente, libre de ansiedad, insultos y de Ethan. 3 años después, Nueva York seguía siendo la misma, congestionada, sofocante y llena de ambiciones encontradas. Mi posición en ella, sin embargo, era completamente diferente. Ya no veía la ciudad desde la ventana de un abarrotado autobús del MTA, sino desde la parte trasera de un Bentley Mulsanne que se deslizaba suavemente por Park Avenue. En mi regazo, mi hijo Evan, ahora un brillante niño de 3 años, estaba ocupado con un costoso robot de juguete. Estaba sano, inteligente y guapo. Afortunadamente, tenía los ojos de mi padre, no los ojos de ese traidor. «Mami, mira». «Mami está en la tele grande», exclamó Evan, señalando con su dedito por la ventana. Miré hacia donde señalaba. Estábamos parados en un semáforo cerca de Times Square. Allí, en una de las gigantescas vallas publicitarias digitales, se reproducía un segmento de una entrevista exclusiva de Forbes. Mi rostro estaba pegado en la pantalla, sonriendo con confianza bajo el titular, Olivia Davenport, mujer del año, de las cenizas a la cima del sector inmobiliario asiático-americano. En el clip, estaba discutiendo el brazo filantrópico de mi nueva compañía, que proporcionaba ayuda legal y capital inicial para mujeres víctimas de abuso doméstico. Sonreí al verlo. Durante los últimos 3 años, había trabajado incansablemente para demostrar que era más que una simple heredera, sino una líder capaz de multiplicar la fortuna de nuestra familia. Entonces mis ojos captaron algo más en la base de esa enorme valla publicitaria. Un contraste tan agudo que parecía orquestado por el propio destino. En la acera, entre un grupo de repartidores de Uber Eats que esperaban pedidos, una figura destacaba. Estaba sentado en un scooter destartalado, uno de sus espejos roto. Su chaqueta de reparto verde estaba descolorida, sucia y demasiado grande para su ahora esquelética complexión. Su rostro estaba cubierto de polvo de la calle. Su piel, bronceada y curtida por el sol, y su cabello, que una vez peinaba meticulosamente con pomada cara, ahora estaba enmarañado y prematuramente canoso, aunque solo tenía poco más de 30 años. Era Ethan. No estaba mirando su teléfono para su próxima entrega. Estaba mirando hacia la gigantesca valla publicitaria, con la mirada vacía, la boca ligeramente abierta, un cigarrillo barato colgando de sus dedos ásperos y ennegrecidos. Incluso desde esta distancia, pude ver claramente la expresión de su rostro. No era ira ni odio. Era una mirada de arrepentimiento profundo e insondable, la mirada de un hombre que se dio cuenta de que una vez tuvo un diamante en la mano y lo había arrojado a la cuneta para recoger un guijarro. Vi sus labios moverse como si estuviera susurrando mi nombre. Sus ojos parecían vidriosos. Se los secó con la manga sucia de su chaqueta. Tal vez estaba recordando el pasado. Tal vez estaba recordando estar sentado en ese lujoso restaurante, riéndose de mí. Ahora yo estaba en la cima del mundo mientras él luchaba contra el asfalto caliente solo para poder permitirse una comida barata. Las noticias que recibía ocasionalmente del señor Harrison confirmaban que sus vidas estaban en ruinas. Sharon había sufrido un derrame cerebral menor después de que los desalojaran de un diminuto apartamento de alquiler por falta de pago y ahora pasaba sus días en un delgado colchón en un proyecto de viviendas en las afueras de la ciudad. Jessica se había casado con un matón local después de quedar embarazada y ahora estaba atrapada en el mismo ciclo de abuso que una vez había animado a su hermano a perpetrar contra mí. Y Ethan, la frágil columna vertebral de la familia, se ahogaba en deudas de préstamos de día de pago, un esclavo de la economía de trabajos esporádicos sin futuro. «Mami, ¿por qué ese hombre está llorando?», preguntó Evan inocentemente, siguiendo mi mirada. Aparté la vista de Ethan y miré a mi hijo, acariciándole el cabello suavemente.
No está llorando, cariño. Solo le entró un poco de polvo en el ojo. Polvo de un pasado que él mismo construyó. El semáforo se puso en verde. Vamos, Daniel, le indiqué al conductor. Mi coche avanzó suavemente, dejando atrás Times Square, la valla publicitaria y a Ethan, todavía congelado, mirando el rostro de la exesposa a la que nunca podría volver a alcanzar. No sentí lástima. Esa emoción había muerto hacía mucho tiempo. Todo lo que quedaba era una sensación de paz. La justicia se había cumplido, no con una espada, sino con el éxito. Y esa fue la venganza más dulce de todas.